Muy buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos al programa 2000 años después. Tal como lo dijo Carlos Pérez, estamos contentos de estar compartiendo con ustedes un programa más como todos los martes. Aquí estamos nosotros con ustedes, con problemas, con dificultades, con situaciones de preocupación, pero estamos contentos. Tenemos que resolver problemas muy serios, igual que ustedes, pero estamos contentos porque vamos a hablar de cosas de Dios, de cosas del Espíritu, y eso nos hace sentirnos alegres, no nos hace evadirnos, simplemente nos hace sentirnos que no estamos solos y que mañana las cosas se van a ver de otra manera y van a estar mucho mejor. En el programa de hoy, como ha dicho la voz de trueno, esta voz tan a nivel nacional de Carlos Pérez, están con nosotros como invitado estelar ya el ya conocido Padre Andrés. Bienvenido, Padre Andrés. Muchas gracias, Luis. Usted ahora le vamos a hacer una pequeña presentación. También Roquel, gracias por compartirnos. Teníamos algún tiempo que no nos veíamos aquí, ¿verdad? Y Salvador, que estabas tomando unas vacaciones merecidas. Esa risa. ¿Y por qué se ríe? Yo no sé por qué se ríe. ¿Qué pasó en las vacaciones? Comentario. No diga más, por favor. Déjelo hasta allí. Déjelo hasta allí. Sí. El Padre Andrés, queridos televidentes, algunos de ustedes ya lo conocen. Él ha estado en alguna ocasión previa un par de veces, unas veces un poco rápidamente, otras veces en el programa en sí. Él es el responsable de que ustedes periódicamente reciban estos libros que nosotros les obsequiamos. A decir verdad, él es quien los entrega a nosotros para que a su vez nosotros los entreguemos a ustedes. El Padre Andrés es el director de la librería San Pablo, esta librería tan generosa, y que próximamente tendremos un programa directamente desde las instalaciones de la librería San Pablo, porque los televidentes quieren saber quién es la madre Nina, la madre superiora, y conocerla de viva voz, pues allí con los camarógrafos y enfocando los libros donde están estas riquezas que Roquel describe muy bien. Bienvenidos todos entonces, queridos televidentes. Empecemos de inmediato con el tema de esta noche, que va a ser un tema con muchas variantes, con muchas aristas, y para esto pues le queremos preguntar, Padre Andrés, la palabra o el nombre del programa de hoy, Liturgia de la Eucaristía, es un tema o un título muy vasto, pero vamos a partir del principio. Normalmente he escuchado a personas católicas de diversas edades, no solamente de una edad, digamos, de un rango de edad avanzada, sino de todas las edades, decir, yo voy a la misa, pero a veces no entiendo qué es lo que ocurre en la misa realmente. Entiendo alguna cosita, o entiendo algún elemento, pero el conjunto no lo entiendo. Y otra persona me dijo, cuando lo entendí, disfruté mejor mi participación en la Eucaristía. ¿Podría usted hacernos una presentación así preliminar, global, de lo que es la Eucaristía? La Eucaristía tiene dos elementos importantes. Una es la forma, que es la parte externa, es todo el elemento de presentación de la celebración como tal, y el otro es el elemento interno, la participación espiritual de quien preside y de quienes celebran la Eucaristía. Cuando las personas nos quedamos en la forma, probablemente no podemos gustar la celebración, porque nos quedamos en los aspectos externos únicamente, que son muy importantes, pero no son los trascendentales. Lo importante es saber lo que se celebra, qué es lo que se celebra en la Eucaristía. Y la Eucaristía entonces es el recuerdo, es la Pascua del Señor, es la memoria de la muerte y resurrección del Señor. Ese es el contenido de fondo. Y es la celebración de la fe de los cristianos. Todo cristiano que se respete debe celebrar su fe. Y la Eucaristía es la base, es el momento central de la celebración de esta fe. No se celebra sino lo que uno realmente vive. Muy bien. ¿Cuántas partes tiene la Eucaristía, Padre, si es que tiene partes? Sí, la Eucaristía tiene dos partes, dos grandes partes. La parte de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística como tal. En la parte de la liturgia de la palabra está precedida de unos ritos iniciales, y la liturgia eucarística al final concluye con unos ritos finales. En realidad podrían ser 4 partes, pero son fundamentales 2.
La parte inicial de la liturgia de la palabra comienza con el canto de entrada, el saludo del presidente a la asamblea, que es un saludo que tiene que ser un saludo muy importante porque es la bienvenida a todos. Luego viene el acto penitencial, luego en las Eucaristías solemnes el canto del Gloria y la oración colecta, que es la primera de las oraciones de la celebración eucarística. Dos preguntitas, padre, haciendo un pequeño paréntesis. Primeramente, me he pasado de largo algo. ¿Qué significa la palabra liturgia? Liturgia significa celebración, celebración de la fe. Si lo transportamos al lenguaje común, significaría protocolo, pero un protocolo desde el ámbito de la celebración de la fe. Muy bien, la otra pregunta es respecto a lo que usted justamente terminaba de decir. Usted hablaba de la oración colecta. Cuando yo escuchaba la expresión oración colecta, yo me imaginaba que era que pasaban a recoger algo. Y hasta que escuché a un sacerdote por la radio un poco amonestador, medio amonestando, pero en realidad no tiene culpa el laico, déjeme decirle, cosas que deben decirse un poco más. Sí. O sea, protesto por eso de la amonestación, porque si el que no sabe es como el que no ve. Entonces, ¿qué significa eso de la oración colecta? La oración colecta en la Eucaristía es la oración que da como el cuerpo y el sentido a la Eucaristía como tal, a esa Eucaristía. Entonces en esa oración se identifica el motivo por el cual se está celebrando. Es como en el periódico la parte central del artículo que identifica cuál es el argumento a tratar. En esa oración se identifica precisamente el sentido que va a tener esa celebración. ¿Y por qué se le llama colecta? Porque está precisamente como que recopila todo el sentido de la celebración. De hecho, se podría hacer perfectamente la homilía sobre esa oración, porque es la que da el punto focal de la celebración de la Eucaristía. Salvador, a veces encontramos alguna persona que asiste a la Eucaristía y mientras está en la Eucaristía está, por ejemplo, rezando el rosario. ¿Qué comenta usted al respecto? Es un acto que está mal hecho, porque la Eucaristía es la principal, como dijo el Padre ahorita, la principal fuente de gracias para nosotros. Cristo es el centro de la vida del cristiano. O sea, el rezo del rosario en este momento está fuera de lugar, porque lo importante en este momento es vivir la Santa Eucaristía. O sea, como dice el Padre, estar atento a todo lo que estamos viviendo. Si no estamos atentos, entonces no estamos oyendo la palabra, no ponemos atención a los ritos que el Padre está ahorita aclarando qué significan, entonces no comprendemos qué es la Eucaristía en sí. O sea, le quitamos el valor a la Eucaristía para dárselo a un rosario. Que no está mal el rosario hacerlo, pero fuera de Eucaristía. Más bien está bien hacerlo después de la Eucaristía. Está bien, ¿no? Sí, está no es que no esté mal, en el momento no es el correcto, pero hay que hacerlo en otras horas del día. Muy bien. Señor Roquel, muchacho, le dijo Carlos Pérez. Roquel, la palabra Eucaristía, ¿en dónde la encontramos en la Biblia? La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias. ¿No? Nosotros podemos encontrar en la Biblia varios términos sobre, si te refieres básicamente al término acción de gracias, lo encontramos en diferentes lugares en la Biblia. Pero el término más bien típico por el que se encontraba lo que nosotros llamamos hoy en día Eucaristía en la Biblia es el término fracción del pan. Los primeros cristianos no hablaban tanto de Eucaristía, sino de la fracción del pan, porque era lo que identificaba lo que ellos vivían. Recordemos que lo que recordamos es lo que Jesús dio en la última cena, que cuando él hizo la primera Eucaristía o la primera misa, como podríamos llamar, y él parte el pan tal como hace el sacerdote y reparte el vino y dice hagan esto en memoria mía. Entonces los primeros cristianos empezaron a llamar esto la fracción del pan. Después empezaron a ponérsele otros nombres como misa, Eucaristía y demás. Pero muchas veces esa pregunta es interesante porque mucha gente la busca
Y en la Biblia no aparece la palabra misa. ¿Y dónde está la misa en la Biblia? ¿Y dónde está la palabra Eucaristía en la Biblia? Pero lo que debemos buscar es la fracción del pan, que era el término que usaban los primeros cristianos. Quiere decir que entonces cuando en la Biblia se habla de la fracción del pan, se está refiriendo a una celebración eucarística. Por supuesto. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles hay una donde la describe bastante bien, donde habla de que se rezaba, se oraba, se leía las escrituras, se comentaban, se cantaban salmos y se hacía la fracción del pan. ¿Y cuál fue el primer día de la semana, que es el domingo? ¿Tenemos alguna referencia de cuál fue la primera Eucaristía? ¿A qué te refieres? ¿Tenemos en la Biblia algún ejemplo de la primera Eucaristía? Bueno, ya lo dije, fue cuando Jesús la estableció. Esa es la primera. ¿Cuándo ocurrió? Según la costumbre, se dice que se ocurrió el Jueves Santo. Jueves Santo. Esta noche con la Digo última costumbre cena. porque hay dos vertientes, ¿no?, que dicen diferentes días, ¿no? Pero bueno, un día más, un día menos, sí. Pero fue en la Semana Santa, digamos, pues. El Jueves Santo. Sí, padre, la segunda parte ya nos habló un poquito de la primera parte de la Eucaristía, la segunda parte. De la liturgia de la palabra. Sí, hablábamos de la liturgia de la palabra. Sí. Ahora hablamos de la segunda parte, que es la celebración eucarística, o la Eucaristía como tal. Esa parte comienza después de terminada la profesión de fe y la oración universal de los fieles con la presentación de las ofrendas del pan y el vino. En este momento comienza lo que se llama el prefacio, que es la introducción a la plegaria eucarística, que es la plegaria central de la celebración. Y está establecida, y hay diversas plegarias eucarísticas, unas más breves y otras más amplias, pero en síntesis la plegaria eucarística tiene el momento de la presentación de la ofrenda, el momento de la bendición de la ofrenda y el momento de la plegaria por la iglesia sobre la ofrenda. Entonces allí en la plegaria se menciona al Papa, el obispo, y se mencionan también los oferentes, es decir, las personas que están allí presentes en el pueblo convocado. Es la parte muy importante de la Eucaristía, porque es el momento en que el pueblo, comunidad cristiana, junto con el ministro que preside la celebración, forman como una unidad con el pan y con el vino dentro de la celebración eucarística. Padre, es un momento importante. Sí, mi pregunta puede parecer un poco cíclica, pero es importante, creo, destacar lo que persigo a través de ella. ¿Qué es lo grandioso que ocurre en la Eucaristía para que incluso la Iglesia haya dicho que el que no asiste pues comete pecado mortal? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo grandioso? ¿Qué es lo especial? Que nos obliga a los católicos, no debiera obligarnos, ¿verdad? Simplemente deberíamos ir contentos, pero que hay una situación como de que si no vienes, pues hay una situación como de agravio a Dios. ¿Qué es lo que pasa allí? Al celebrar la Eucaristía en memoria del Señor, como Él nos ha pedido, en ese momento se transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Hay una transformación y este pan y este vino pasan a ser el cuerpo y la sangre del Señor. No como un acto mágico, sino como una acción salvífica, porque la comunidad está allí presente, porque el sacerdote en la persona de Cristo está convocando y reuniendo a la comunidad. La obligatoriedad de la participación a la Eucaristía no le viene al cristiano de una fuerza externa, sino de una necesidad de estar en la acción de gracias y de celebrar. Quien verdaderamente ha sido bautizado, quien verdaderamente se siente salvado, debe sentir la necesidad de ser agradecido y por tanto de participar en la acción de gracias. Muy bien, padre. Y nosotros también tenemos que ser agradecidos con nuestra productora. Nos vamos a un cambio y volvemos de inmediato.
Aquí estamos, queridos televidentes, de vuelta. Ahora en el segundo segmento del programa de esta noche, la liturgia de la Eucaristía. Deseamos hacer unos pequeños saludos. El programa de esta noche lo hemos traído para complacer una petición que nos había hecho desde algunos meses atrás la señora, la profesora Chela de San Martín, que es la mamá de nuestra querida productora, y pues la hemos complacido y hemos traído, como usted se ha dado cuenta, pues a un especialista en la materia. No podemos, los temas tienen sus especialidades y este es uno de los que el padre Andrés maneja con mucha soltura. También Natalie, le enviamos un saludo cariñoso, también está viendo el programa. Y queremos también enviar un saludo a me han reportado sintonía también de una familia casi que muy numerosa, y me han mencionado solo 3 nombres como para darnos una idea, una muestra. La señora Cecilia Arango de Van Jorde, que todos los martes está pues pendiente del programa 2000 años después. También la señora Lochita Arango de Díaz, ella juntos forman parte del equipo. Y también la señora Gloria, vamos a asegurarnos de decirlo bien porque no puedo equivocarme, Gloria de Arango. También nos está viendo en este momento y nos ven todos los martes constantemente. ¿Por qué esa risa, Roquel? Te doy la libertad. A ver, ¿por qué se ríe así? ¿Por qué tan alegre, lo veo tan risueño? No. Vino tan circunspecto y ahora lo veo tan risueño. ¿A qué se debe? Porque estoy esperando un momento culminante. Un momento culminante. Pero sí, el momento culminante queremos mandar un saludo a Esteban Francisco y a Lucía del Pilar, que están malitos, a los 2 hijos de Roquel están malitos, y a Sara, que está ya cuidándolos. Roquel se ha desprendido del nido familiar al cual ya está muy pues acostumbrado, obviamente, y para estar con ustedes esta noche. Hasta la casa de Roquel, un saludo cariñoso para que se curen pronto. Los niños tienen esas situaciones que a veces se nos enferman y nosotros también nos abatimos como padres. Así que saludos hasta allá, Sara, para que los niños se curen rápidamente. El padre al final va a hacer una bendición especial, de esas que se trasladan en la distancia. Luis, no, yo lo que quiero estoy esperando es que nosotros malamente podemos hablar de la librería San Pablo, pero ahora tenemos aquí al director para que nos pueda hablar con maravilla de la librería San Pablo. Al director de la librería y al director de la Orden de los Paulinos aquí en Panamá. O sea que estamos aquí con entonces jerarquía. Nosotros malamente, hasta que me da vergüenza a veces, pero ahora tenemos al director para que él pueda invitar al público de viva voz. De viva voz, entonces, el padre Andrés. La librería es la casa editora de Dios y es el lugar donde las personas pueden entrar con la libertad de espíritu, pero también en una especie de liturgia de la cultura, en una especie de liturgia del encuentro con la sabiduría de gente nueva y gente antigua que nos presenta siempre el mensaje cristiano. ¿Dónde tenemos la librería, padre? Está en El Dorado, cerca al Citibank. Si trasladan el Citibank, me quedo sin dirección. Porque aquí en Panamá es un poco así. Una cosa está al lado de la otra. Si quitan una, la otra el se palito queda de sin. mango que había ya lo quitaron, así que no podemos ni hablar. Tenemos en la USMA y tenemos en David, ¿verdad? David, sí. David Tenemos Chiriquí. una sede en la USMA y otra en David. La de la USMA es más que todo al servicio de la población universitaria, de los textos universitarios, pero también tiene libros que son de interés para las personas de la USMA. Y padre, finalmente, cuando hay consultas, ¿a quién se tienen que acercar para cualquier consulta? Pueden consultar a cualquiera de nuestros funcionarios. ¿Pero quién es el especialista ahí, padre? La especialista es Nina en algunos aspectos. Eso que queríamos En decir. otros aspectos, Saludos, aplausos para Mira, también director, nosotros podemos ayudar, pero en fin, damos equipo. siempre la posibilidad de que las personas se dirijan con quien se sienten a gusto ser atentos. Muy bien. Y la otra vez que fui por allí me dieron una tacita de café. Ah, sí, eso es importante. Así Sí. que, para que sepa. Padre, usted hablaba mencionó que en la Eucaristía ocurre pues que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Cristo. Vamos a preguntarle a Salvador, ¿en dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice que el pan es el cuerpo de Cristo o el vino es el cuerpo de Cristo? En los evangelios está bien detallado
en lo que conocemos como la institución de la Eucaristía. Lo podemos ver en San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, San Mateo 26, 26, San Marcos 14, 22 en adelante, donde dice lo siguiente: tomó luego el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por ustedes. Ahí tenemos claramente la institución de la Eucaristía. Es más, San Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, también nos narra que él recibió del Señor esta institución. Y San Pablo, recordemos que no estaba en el grupo de los apóstoles cuando se da la última cena. O sea, tenemos ahí también que San Pablo ha recibido esta misma orden del Señor, ¿verdad?, de que la Santa Eucaristía pueda ser dada a todos los hombres a través de los presbíteros. Sí, Roquel, alguna persona me ha dicho, sí, pero este es un texto que simboliza, el vino simboliza la sangre de Cristo y el pan simboliza el cuerpo de Cristo. ¿Qué comentamos a eso? Bueno, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, todo el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, se habla con mucha claridad acerca de que Jesús dice que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida en ellos, no heredará la vida eterna. Y que incluso se habla de que los apóstoles hicieron, y los discípulos, algunos discípulos protestaron, hicieron una protesta. Entonces, ¿Tú te refieres a ese capítulo 6 tan largo del sí, Evangelio de San Juan? Sí, como no, y que tiene que leerse con calma. Y que repite y repite Jesús. Y que a algunas personas incluso no les gusta leerlo. Tengo una anécdota de un hermano no católico que estaba dando un curso bíblico y que iba por el Evangelio de San Juan y cuando llegó al capítulo 6 lo saltó. Y cuando un amigo le preguntó que por qué lo saltaba, dijo, porque mi pastor me pidió que no lo explicara, que él todavía no estaba preparado para explicarlo. ¿Y qué es lo novedoso de ese capítulo 6? El capítulo 6 es claro. Capítulo 6, Evangelio según San Juan. Según San Juan. Es tan claro que Jesús inclusive hace una reiteración, que es propia de él, que cuando los discípulos le preguntan que este lenguaje es muy duro, que quién puede digerirlo, porque comer la carne de otra persona y beber su sangre es algo horrible para un judío. Sin embargo, Jesús no hace ninguna aclaración, sino que lo reitera nuevamente, contrario a otras ocasiones que podríamos hacer ejemplos en los que el Evangelio hace aclaraciones cuando Jesús se hablaba de forma simbólica. En esta ocasión no se hace ninguna aclaración, en ninguna parte del Evangelio ni en ninguna otra parte se hace aclaración alguna. También podemos darnos cuenta de que Pablo hace una amonestación también. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 16, Pablo se pregunta, ¿no? Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo. Y entonces más adelante dice, en el capítulo 11 de la 1 Corintios dice, algo que muchas veces en la misa se dice y que muchas personas se sienten ofendidas o se sienten cuando se dice, pero que se habla de que el que no está preparado para tomar el cuerpo del Señor, que no vaya, pero dicen que no vaya a dónde, a comulgar. pero puede ir a la misa. Sí puede ir a la misa, que no vaya a comulgar. Y entonces muchas personas se sienten ofendidas, le dicen que pero ¿por qué? Si yo vine, yo debo participar. Entonces, pero es que la palabra de Dios es clara, dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 y 29, dice, por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Entonces, para una persona que realmente no está preparado es mejor que se abstenga de comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Y la Iglesia siempre ha hecho esa recomendación. Entonces, me pregunto yo, si uno come un simbolismo indignamente puede
tener realmente alguna consecuencia, un pan que simboliza algo, solamente se podría ser indigno o se podría ser reo del cuerpo y la sangre de Cristo si efectivamente lo que estamos consumiendo es el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Pónganse cómodos y no se vayan. Aquí estamos, queridos televidentes, en el tercer segmento del programa de esta noche, de 2000 años después, la liturgia de la Eucaristía. Y Padre Andrés, hay una preguntita que nos acaban de hacer. Si esto de la liturgia, de lo cual estamos conversando esta noche, ¿eso está en la Biblia o eso es pues una enseñanza de la Iglesia? Bueno, los elementos técnicos litúrgicos no los encontramos expresados como los conocemos hoy en los libros rituales y misales, como documentos históricos en la Sagrada Escritura. Pero sí debemos reconocer que la liturgia de la Eucaristía hunde sus raíces en la liturgia de la antigua alianza, y el Éxodo, el libro del Éxodo y varios libros del Antiguo Testamento son muy ricos en las expresiones de las celebraciones de la Pascua judía. La liturgia eucarística, la Eucaristía cristiana, toma estos elementos de la antigua alianza, reemplazando las ofrendas de la antigua alianza, que eran el cordero que se ofrecía, el animal que se inmolaba, por la misma persona de Cristo, que es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Este reemplazo suscita, por supuesto, ya en el Nuevo Testamento una visión novedosa de la nueva alianza en Cristo, y después la Iglesia, con el correr de los años, fue construyendo la estructura de la celebración de la Pascua cristiana, de donde tenemos hoy la Eucaristía estructurada como la tenemos. Sí, solamente quería hacer esta acotación para la persona que llamó. También puede buscar en Hechos capítulo 2, versículo 42, donde obviamente, como dice el Padre, no se hace y tampoco el interés del escritor sagrado era hacer una descripción exhaustiva de la Eucaristía, pero aquí vemos las partes principales, como dice la palabra de Dios. Dice, que acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, es la reunión a la fracción del pan y a las oraciones. Ahí tenemos la descripción exactamente lo que el Padre decía en cuanto a la división de lo que es la Eucaristía. Sí. Padre, hace un momento Roquel y también Salvador de algún modo hacían referencia al texto de San Pablo, en donde San Pablo dice que el que se come y se bebe, se come el cuerpo de Cristo y se bebe indignamente la sangre de Cristo, se come y se bebe su propia condenación, dicho de la Biblia Nácar Colunga, que tanto nos gusta, que es una traducción que pues en ella me estoy basando para el texto que acabo de dar. Sí. ¿Eso implica qué, Padre? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para estar preparada para poder recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo? La afirmación de San Pablo tenemos que enfocarla desde el punto de vista de lo que estaba él viviendo. Parece que la comunidad de Corintio estaba siendo un poco desordenada, y muchos cristianos acudían a los ágapes, a las celebraciones de la palabra y a la fracción del pan, y se comían el pan antes de que llegaran los otros. Es un relajo, pues. Entonces, ante esa indisciplina, el apóstol habla de la indignidad de aquellos cristianos, porque estaban pensando únicamente para ellos, y estaban haciendo de lo que era algo santo y sagrado, estaban haciendo un interés personal y particular. Traído eso a nuestros tiempos, ¿cómo lo podemos aplicar? El cristiano hoy, cuando se acerca a la celebración de la Eucaristía, tiene que revisar profundamente su dignidad. Y su dignidad comporta el estar en la totalidad de la vida, presente para poder celebrar. Una persona que en realidad no debería comulgar porque vive en concubinato,
porque, en fin, ha estafado, porque ha hecho 1000 cosas, no debe en realidad comulgar. Por eso debe primero poner en orden su vida para luego participar del cuerpo y de la sangre. ¿Y cómo del lo Señor. pone en orden, padre? Una persona que va a la iglesia, a la misa. Primero el sacramento de la confesión, confesarse. ¿Cuándo se puede uno confesar? Uno se puede confesar antes de la celebración Pero de si la a veces el Eucaristía. padre sale justamente y no se le ve. Bueno, ¿Cómo hacemos, padre? tiene, Ayúdenos, por favor. tiene que buscar la forma de Tocarle la puerta. establecer y tocarle la puerta. Todos los sacerdotes, por deber ministerial, estamos obligados a atender en confesión a todas las personas que nos lo piden. Y por tanto es un deber del sacerdote atender en confesión. Muy bien, padre. Nos preguntan también que si nosotros aquí estamos hablando de los textos bíblicos que se han leído, que hemos comentado, está muy serio, hermano. ¿Qué le ocurre? Lo veo Lo como... estoy escuchando, me estoy Sí, nutriendo. pero antes estaba, en otras reuniones lo he visto abstraído por el risueño y lo veo como... al contrario, estoy... Ya lo mucho. cambiamos de mood. Sigamos con el padre. Entonces, padre, si hablamos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, ¿por qué cuando se comulga solamente se recibe en la forma de pan? Bueno, muchas veces se hace por razones prácticas, porque es mucho más, por la multitud de personas que comulgan, se hace mucho más práctico comulgar solo con el cuerpo de Cristo. En realidad se debería hacer bajo las dos especies. Las rúbricas permiten que en ciertas celebraciones en las que se hace mucho énfasis sobre la Eucaristía se comulgue bajo las dos especies, como la celebración del Corpus Christi, como en el momento de la primera comunión de los niños. Perdón, padre, vamos a repetir esa expresión, porque allá arriba en los estudios hay una persona que en estos días me decía que cómo era que se decía, corpus, eso mismo que usted acaba de decir, y me lo dijo mal. Entonces, por favor, repítale la expresión para que la persona que está escuchando sabe a quién me estoy refiriendo. Corpus Christi. Ah, bueno, Quiere Christi, decir- de cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Perfecto, ya lo sabemos. Entonces, continúe, padre. Entonces, en la celebración de la primera comunión de los niños, es importante la comunión bajo las dos especies. Dos especies. En el matrimonio, a los esposos, comunión bajo las dos especies. Entonces, una pregunta casi que detrás de la otra, una lleva a la otra. Padre, algunas personas preguntan, se interrogan por qué se recibe el cuerpo de Cristo en la boca o algunos otros en la mano. ¿Qué tiene que comentarnos sobre eso? En realidad se hace por asunto práctico, no porque sea más digno recibir en la boca y menos digno recibir en la mano. Personalmente pienso que la persona, si está limpio su corazón y está todo él digno de recibir la Eucaristía, la puede recibir en la mano decentemente y tomarla. ¿Está comulgar. permitido entonces? Está permitido. ¿Y quién determina dónde la recibe? Hay normas de la Conferencia ¿Pero Episcopal. quién decide? Bueno, digamos que está permitido de las dos formas, pero Sí. ¿quién decide si en la mano o en la boca a una persona que va a recibir la comunión? Personalmente yo me encuentro delante de las personas y si la persona no me pone las manos, En la boca, yo entonces. me tengo que necesariamente darle en Así la que hay un boca. segundo como de estudio allí. A mí me gusta personalmente mejor en la mano. Sí. Me parece que en la boca es a veces como demasiado tratar infantilmente a la persona. Prefiero la actitud de la Aunque mano, hay opiniones, decentemente. hay opiniones en contra. Hay personas que no les gusta recibirla y que promueven una cierta tendencia, Rechazo. un rechazo y que se dé siempre. en la Hemos boca. visto hasta el Papa darle en la mano también. Padre, una preguntita más y rapidito porque viene el momento en que quisiera también ver aquí estos titanes corriendo velozmente dentro del tema. Titanes. Pero, bueno, gladiadores, pues. Bueno, Soldado raso, hermano. Soldados rasos. Bueno, pudo haberme dicho un civil raso, pero ya... Ya el soldado, el Sí, soldado. padre, se habla mucho de el arrodillarse. También es un tema que he escuchado varias veces. ¿En qué momento se debe arrodillar o en qué parte de la misa tiene el fiel que arrodillarse o es que no hay necesidad de hacerlo en ningún momento? ¿O es opcional para el fiel? En realidad, el momento de la consagración, los fieles deberían arrodillarse. Se ha puesto un poco de moda que la gente no quiere arrodillarse, porque por 1000 motivos, porque no es cómodo arrodillarse, en fin, tiene eso. Pero en realidad debería arrodillarse. Señor Salvador, díganos su opinión. Mi opinión es basada en lo que
dice San Pablo en la Biblia. Filipenses 2:10. Ante Cristo toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y en Semper Gauden, por que nuestro director y nuestro hermano hemos hecho una promesa, siempre arrodillarnos en cualquier consagración que se haga en cualquier misa católica. Pero aunque haya arena, aunque haya piedra, aunque haya lo que haya ahí. Sí. Es un juramento que hemos hecho nosotros para arrodillarnos siempre. Roquel. El punto está de que las personas que no se arrodillan realmente lo hacen por ignorancia. Porque yo le aseguro que si se apareciera siquiera un ángel que es muy inferior a Cristo, todo el mundo queda de rodillas atemorizado. Pero como nuestros ojos naturales no perciben nada y nuestra fe está muerta, entonces es un pancito que vemos que se levanta, entonces nos cuesta arrodillarnos, no le vemos sentido. En la práctica es eso. Cuando usted ve a una persona que simplemente no ve ningún interés en arrodillarse es porque no tiene clara conciencia de quién está allá al frente de él. ¿Qué fue el milagro que se dio en ese momento? Eso es todo, no hay otra explicación, porque si la persona tuviera una convicción firme de que lo que está enfrente de él es el Señor Jesús presente, realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, como dice la iglesia, no puedo... Ese es el mismo Jesús que está en el cielo, el mismo Jesús que estaba con los apóstoles, no es otro Jesús. Entonces, si nosotros decimos que adoramos a Jesús y lo amamos, entonces ¿cómo es posible? Es más, solamente quiero hacer este comentario. Adelante. Fíjate, hay momentos en la liturgia que son menos importantes, sin embargo, la liturgia obliga a la gente que se arrodille. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando en el Viernes Santo se habla de que Jesús murió, cuando se da la lectura, todo el mundo de rodillas. Y cuando cuando estamos en Navidad dice que se encarnó de María la Virgen, El credo, todo el mundo de rodillas. la profesión de fe. Y entonces, yo no tengo muy claro por qué en esos momentos que son menos importantes, todo el mundo de rodillas, y entonces en el momento más importante de la misa, entonces no Pero en queda. algunas iglesias incluso hay reclinatorios y en otros no. En el que hay reclinatorios observo que una gran proporción se arrodilla y donde no hay, casi nadie lo hace, a menos que haya alguien desempregado por ahí. Lo que ocurre es que muchas veces, como dice el padre, la gente cree que es una moda. Y si te das cuenta, en los reclinatorios, y eso sí ya es una llamada de atención a los mismos sacerdotes y al obispo también, ¿por qué las iglesias nuevas no lo hacen con reclinatorio? ¿Por qué las viejas sí y las nuevas no? ¿Será acaso que nosotros estamos promoviendo indirectamente que la gente no se arrodille? Le ponemos las bancas pegaditas porque no hay espacio, incluso la gente tiene que mover la silla o hacerse al pasillo para poder arrodillarse. Pareciera que ya estamos como casi obligando a que las personas no se arrodillen. Entonces la pregunta es si es que la conferencia episcopal o que sean sacerdotes de ahora tienen alguna nueva directriz, que por favor nos lo informen, porque yo, hasta donde yo sé, en el misal, en el numeral 21, dice claramente que la regla y la norma es que se arrodillen y que hay circunstancias especiales que no se den, especiales, no lo contrario. Y no si la persona cuando va a recibir el cuerpo de Cristo quiere arrodillarse, ¿puede hacerlo o no es o no tiene que hacerlo o se le impide hacerlo? ¿Cómo está eso? Puede hacerlo, pero no sería necesario por practicidad, porque vienen las otras personas detrás, entonces sería demasiado prolongada la distribución de la comunidad. Muy bien, padre, entrando en la recta final, la pregunta que viene ahora, ¿qué tiene que ver una parte de la liturgia que se llama homilía? ¿Qué tiene que decirnos respecto a la homilía? Venimos con el punto tan interesante, de fondo. Interesante. Mire cómo le han cambiado el rostro aquí a sus amigos, ¿no? Ese es un punto de discusión de los laicos cuando salen de la... Sí, ahora vamos al fondo y mire los rostros cómo le han cambiado especialmente a Salvador. Hasta el suyo le ha cambiado. A ver. Es el talón de Aquiles de la predicación de los curas, de nosotros los curas. Eso, a ver. Porque la homilía tiene que ser la explicación de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Y muchas veces no se hace la explicación de la palabra de Dios, sino se enfrenta a algún tema muy marginal, sobre alguna problemática de las damas de la parroquia o algún chisme, menos sobre lo que el Evangelio y los textos de la Escritura dijeron. Una falta enorme de sensibilidad por la predicación de la palabra, si el sacerdote no se concentra en la explicación de la palabra. Porque la homilía es eso, es el poder entregarle a los fieles, a la asamblea reunida, la palabra un poco más digerida, que ellos puedan entenderla.
y el sacerdote tiene que ser un mediador de eso, un promotor de eso. No para regañar a las personas, porque si uno regaña a la gente que va a misa, regaña a los que van, habría que regañar a los que no van, pero esos como nunca van. Yo aprovecho para regañar a los que nunca van cuando hay funeral, porque es que al funeral van siempre mucha gente Que nunca va. Padre, para que no haya un funeral aquí, tenemos que hacer un cambio. Tú no conoces a la productora cómo es. Así que nos vamos al cambio y venimos para el último segmento. No se vayan. Aquí estamos, amigos, en el último segmento del programa de esta noche que ya agoniza. Nos quedan muy pocos minutos, pero vamos a sacarle el máximo beneficio. 232-8100, la línea de teléfono para los que deseen llamar, pero les pediría que escuchasen lo que viene, porque viene una cosa picantita aquí que nos vamos a deleitar mucho. Pero antes de eso, padre, quisiéramos, alguien llamó, parece que se introdujo un poco tarde el programa hasta que se mire cómo se ponen, padre. Alguien preguntó qué era liturgia, ya habíamos explicado, pero parece que se introdujo tarde. ¿Podría repetir la definición o la explicación de qué es liturgia? La liturgia es la celebración. Les dije que en lenguaje vulgar podríamos decir que es el protocolo de el encuentro del pueblo de Dios reunido por un presbítero, por un presidente de una asamblea, para celebrar la Eucaristía o para hacer una celebración de la palabra. Sí. Dice una persona que llama Roquel que hay personas que no pueden arrodillarse por impedimento físico, que ¿cómo califican de lo que tú dijiste? Es que eso es obvio. Sutilezas. O sea, se está buscando sutilezas para justificar lo que, no sé si la persona que está llamando está buscando lo que nosotros estamos llamando. Es como cuando se habla de ayuno o se habla en términos generales. Yo no puedo estar hablando aquí de cada caso en particular. Sí. Cada caso en particular tiene que verlo. Muy bien, muy bien. Este documento que tengo aquí es una noticia, un despacho de la agencia Zenit, una agencia católica, sí, del día 18 de julio, en donde está fundamentada en unas palabras del doctor en teología, el padre Teófilo Cabestrero, sí, exactamente. El que lo quiera encontrar está en www.cpl.es. Dice, las homilías que no se entienden, claves para mejorar el lenguaje. Y dice así: no entiendo lo que dice el cura en la homilía. Esta es, según el teólogo Cabestrero, la opinión mayoritaria reflejada en España y en América Latina sobre las homilías dominicales. No es una crítica, dice, es una constatación. Advierte el claretiano y añade, la gente quiere entender lo que decimos en las celebraciones litúrgicas y lo que predicamos en las homilías. Necesitan comprender el lenguaje cristiano con todo realismo desde sus vidas y para sus vidas. Más adelante, porque es muy largo, dice, la homilía debe ser breve, advierte el religioso, convencido de que la formación y la preparación son básicas. El lenguaje de la homilía fracasará si quien la dice no llega a conocer bien el mensaje bíblico litúrgico que debe transmitir. Y finaliza diciendo, pero la clave decisiva es el lenguaje testimonial. La homilía necesita hoy el lenguaje de los testigos. El testimonio cristiano ha de ser llano y servicial, libre y respetuoso de la libertad, como usted acaba de decir, de la libertad de los demás, y tan lleno de discreción como de claridad y verdad. Roquel, la preparación es importante. Sí, es muy importante. Realmente nosotros hemos tenido el dudoso privilegio de escuchar homilías muy chabacanas, mal preparadas, mal llevadas, no profundizadas, repetitivas, de 45 minutos, de 60 minutos en una homilía, repitiendo lo mismo una y otra vez y hablando de cuanta cosa y no llegando al tema. Hay un punto que es importante, solamente como puntual. Fíjate, Luis, que hay algo que se ha dejado de lado. Nosotros, de 2000 años después, muchas veces nos es difícil comprender, por ejemplo, el Evangelio, porque nosotros, personas de ciudad, vivimos aquí, no somos agricultores, y una parábola de Jesús habla de la agricultura, y si el concepto no se profundiza... Discúlpame, Roquel, que es que
no tengo una abeja que me está rondando antes de que me pique. Tenemos una llamada y le damos paso. Buenas noches, no pierdas la idea. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Es una pregunta al padre. Sí. Mire, yo tengo una duda hace mucho tiempo. Cuando Jesús dice que coman y todos, beban todos de él, la hostia, ¿verdad? Y el vino, ¿no? Su sangre y su cuerpo. ¿Por qué entonces para unas personas sí, para otras no? Por ejemplo, una mujer o un hombre que no está casado por la iglesia, solo por la ley de los hombres, no puede coger la hostia. Esta es una pregunta, una duda que yo siempre he tenido. Y yo quisiera saber por qué. Muy bien. Si todos tenemos derecho, pienso yo, ¿no? Muy bien, padre. Todos tenemos el derecho y tenemos la libertad, y el Señor Jesús vino para salvar a todos. Eso es verdad. Pero el cristiano, el hombre de fe, debe conjugar su propia conducta con lo que celebra. De no ser así, es un esquizofrénico, porque está queriendo celebrar algo que no vive. Entonces, la esquizofrenia dentro de la celebración de la Eucaristía no es posible. O estamos con Cristo o estamos contra Él. Las personas que no viven casados, no viven sacramentalmente su matrimonio, porque no han querido elevarlo a la categoría de sacramento, porque les parece que vivir unidos, así como usted ha dicho, como los hombres mandan, es lo mejor, pues está despreciando una posibilidad salvífica de hacer de su matrimonio un sacramento. Y entonces está diciéndole a Cristo que con ciertas cosas sí, suyas, pero que con otras no. Entonces, o estamos con Él o estamos contra Él. Roque, la explicación tuya de la agricultura en las parábolas de Jesús. Sí, es que muchas veces hemos perdido la fe en el poder intrínseco de la palabra de Dios. Muchas veces creemos que si hablamos de computadora, internet o del acontecimiento político del momento, vamos a llegar mejor al público o vamos a tocar más el corazón del pueblo. Sin embargo, si nos dedicáramos más a explicar la esencia misma de la palabra de Dios, para que desmenuzársela, para que el pueblo pudiera entender cuando Jesús hablaba de cizaña, qué es la cizaña, qué es una hierba, qué es el trigo, cómo se sembraba el trigo, por ejemplo, qué es un cordero, que hablamos tanto del cordero, qué era un cordero, que el cordero es un animal muy manso, que el simbolismo no es solamente leer o presumir que la gente sabe, que muchas veces leemos el Evangelio y yo veo que también se da situaciones en las que no solo no se explica, sino que empiezan a hablar de términos, hablan de la economía de la salvación, y la gente piensa que si es que la plata, de que la salvación cuesta plata, y empiezan a hablar de unos términos que son propios y buenos para el sacerdote en su especialidad para estudiar, pero para transmitir al pueblo no tienen sentido. Entonces, la falta de preparación lleva a esas improvisaciones. Economía de la salvación, he escuchado ese término, sí, me quedé pensando lo mismo que tú acabas de decir. Sí, y hay otros peores, hay otros más difíciles. ¿Tienes algún ejemplo, no? ¿O no vale la pena? No vale la pena. Muy bien, pero para el padre tenemos una pregunta que dice una persona que llamó que además del sacerdote, ¿quiénes pueden impartir la comunión en el momento de la comunión? Lo pueden hacer los diáconos ordenados y lo pueden hacer los ministros extraordinarios de la comunión. ¿Quiénes son esos ministros Esos ministros son ministros de Estado, ¿qué son ellos? Son personas que el sacerdote, el párroco, organiza, catequiza y prepara para que ellos en el momento de distribuir la comunión en asambleas numerosas ayuden a distribuir la comunión. Sí, Salvador, a veces yo he escuchado a alguna persona que dice, yo no voy a la misa porque, mira, yo veo gente muy mala que está recibiendo la comunión. ¿Cómo esa gente está recibiendo la comunión? Yo mejor me quedo en mi casa porque eso me parece hipocresía. ¿Usted qué tiene que decir al respecto o no tiene nada que decir? Bueno, primeramente yo no sé qué gente será esa. No importa, no soy yo para juzgar a las personas. Para empezar, no puedo juzgar a ningún hermano que yo vea en una fila. Usted no, la persona fue la que me lo dijo, no usted. Sí, pues entonces la persona lo que tiene que hacer es realmente tratar de no juzgar a los demás, pero, porque yo no sé si la persona es mala, como dice ella, o si de mi óptica es mala, pero para Dios es buena. Yo no sé exactamente si ella está junto con Dios juzgando a las personas. O sea, yo no puedo, como te digo, si yo veo que una fila de personas, y porque aquel se mira feíto, aquel se mira
Dios no mira tu físico, Dios mira tu corazón, cómo va. No, pero también, Luis, es que la iglesia es para los pecadores. ¿Verdad que sí? La iglesia es para los pecadores, o Para sea, los buenos, peores. Yo no sé de dónde la gente sacó que la iglesia vamos los buenos, la iglesia vamos los peorcitos, los que estamos en el fango. Entonces, yo no sé de dónde sacamos que en la iglesia vamos a encontrar gente ahí. Vamos a encontrar lo que hay en la calle, lo vamos a encontrar ahí, porque son la misma gente que estamos en la calle, que salimos de la Eucaristía y que en el estacionamiento nos peleamos. Ahí, cuando vamos saliendo de los carros, que muévete y apúrate, somos la misma gente. La gente piensa como que va a encontrar un cielo de arcángeles en la Eucaristía. Eso no es lo que va a encontrar. Volviendo sobre la homilía, Salvador, ¿tú crees, Salvador, que el promedio de los feligreses, de las personas que vamos a la Eucaristía, percibimos cuando la homilía es improvisada? ¿Tú crees que se siente eso o que la mayoría no se da ni cuenta? Es una pregunta excelente porque muchas veces la mayor parte de las personas que van a la Eucaristía, vos le preguntás cuando salen de la misa, ¿qué dijo el Padre? No saben ni qué lectura se hizo. O sea, por eso es que muchas veces el sacerdote se aprovecha de eso y no prepara su homilía, que es un grave error como el... O sea, que no captó la atención, entonces. No captó la atención. No es una, no no es una falta pendiente. quizás de... padre, yo escuchaba una vez una frase que dice que no hay malos auditorios, sino malos oradores. ¿Usted qué piensa de eso? Es verdad. Cautivar al público es un arte y es una tarea difícil, pero el sacerdote, el predicador, debe lograrlo. Y debe lograrlo con lo que dice Roquel, con una preparación sana sobre la palabra, sobre el texto mismo, no dándole vueltas ni inventando cosas, y menos aún trayendo datos de la literatura apócrifa, que sucede a veces en algunos predicadores, sobre todo en los predicadores protestantes. Traen muchísimo texto apócrifo y traen muchísimo texto del Antiguo Testamento. La mayor parte de las citas bíblicas de las sectas protestantes son del Antiguo Testamento. Fíjense bien que difícilmente citan a San Pablo. Y eso que dice que la raíz luterana es totalmente paulina. Pero las sectas sí, en ese sentido, han traicionado totalmente su origen, porque para nada citan a San Pablo. Y es que citar a San Pablo es muy complicado, porque San Pablo tiene una característica muy importante. San Pablo no hace un discurso teológico porque a él le gusta la teología. San Pablo sale con su predicación a resolver problemas concretos de las comunidades cristianas. Por eso su teología fue la base de la construcción de la iglesia. Padre, una pregunta en 30 segundos porque se nos acabó el tiempo. Una señora pregunta que ella estaba casada, pues se divorció con su esposo, ella no se ha vuelto a casar, pregunta si puede comulgar. Vive sola, ella pues... Ella puede comulgar. Perfectamente sí, bien. porque ella no está viviendo en concubinato con otra persona. Sí. Roquel, brevemente, unas palabritas. Sí, finalmente, pocos segundos. Sí, perdón. pocos segundos. Solamente queremos decirle a nuestro distinguido público que muchas veces vamos a la Eucaristía y la sentimos aburrida y fría, pero no es que la Eucaristía esté fría y aburrida, sino que nosotros estamos fríos. Y eso lo podemos solucionar de una manera muy sencilla, preparándonos antes de ir a la Eucaristía, tratando de mantener un ambiente de oración en nuestra casa, orar un poco antes de la misa si se puede, y si no, tratar de orar todos los días, y si es posible leer las lecturas de la misa antes de ir a la misa. Se puede obtener en la librería San Pablo los libritos para leer la lectura y eso nos va a ayudar a vivir mejor la misa. El padre cargaba un librito por aquí, no sé si está debajo de esto, lo dejo allá afuera. Sí. Salvador, muy rápidamente, más rápido que Roquel. Hay una cosa interesante, Luis, que muchos hermanos nos tildan a nosotros de que hacemos estos ritos que son prácticamente sin ningún valor. Sin embargo, recordemos que a la Iglesia Católica se le ha tildado con el 666 de la bestia del Apocalipsis. Sin embargo, yo exhorto a los hermanos a que lean San Juan 6:6 y que vean quiénes son los que se fueron de la Eucaristía que Jesús celebraba la primera vez. Muy bien, padre. Y finalmente usted un mensaje a estos televidentes que han estado cautivos escuchando este programa o viendo este programa a través del desarrollo suyo. Que la celebración de la Eucaristía es la celebración más importante de la vida cristiana y por tanto requiere ser tomada en serio, tanto por quienes presidimos las asambleas litúrgicas como por quienes participan a las asambleas litúrgicas.
La liturgia la construimos todos. Una celebración sana de la Eucaristía la hacemos todos. Desde el niño, que tiene que comportarse bien dentro de la iglesia, hasta el sacerdote que debe saber salir a la celebración dignamente revestido. Queridos televidentes, la Eucaristía es el centro de la celebración y de toda la iglesia. Es la oración perfecta, por excelencia. Todas las demás son después de la Eucaristía. En ella recibimos los mismos efectos que cuando Cristo murió en la cruz y nos redimió. En la Eucaristía se multiplican y se vienen a ser presentes hoy en nosotros. 2000 años después sigue Jesucristo presente en nosotros, repitiendo los efectos de su sacrificio en la cruz, no muriendo otra vez, sino simplemente acompañándonos sacramentalmente para que podamos caminar de día en día, soportando las dificultades y las vicisitudes de esta vida en la cual somos peregrinos. Nos dio mucho gusto estar con ustedes esta noche, especialmente por la visita tan especial que hemos tenido del Padre Andrés Monroy. Andrés Monroy, de la Librería San Pablo, Roquel, Salvador y Luis, quienes les deseamos que por la gracia de Dios pasen una semana siempre Siempre alegres alegres en el Señor.